Pues comenzamos entonces esta jornada preciosa de tratados en la divina voluntad. Eh, Buenas noches, mis queridos hermanos. Un gusto estar aquí con ustedes de nuevo, compartiendo estas maravillas, ¿verdad? Del libro del cielo, tantas lecturas tan hermosas que nos habla sobre la luz, eh, la causa de todo. Entonces ya no puedo decir que estamos avanzados, pero sí puedo decir que ya estamos adentrándonos, ¿verdad? En estas verdades divinas con respecto a la luz, a la santidad, a la gracia, a la voluntad divina, lo que quiere hacer Jesús en cada uno de nosotros. Así que pues vamos a, ¿verdad? A ponernos en posición estratégica divina, eh, llamando a los ángeles para que toquen nuestra frente e impriman en nosotros el Espíritu Santo para que podamos comprender estas verdades divinas y las podamos hacer nuestras. Así que bienvenidos sean todos y vamos a darle la palabra a Lupita. Buenas tardes. No terminamos la sesión 7 la vez pasada y hay unas 3, 4 diapositivas que es importante poderlas ver, y una de ellas tiene que ver con Nuestra Señora. Yo voy a dar un poco las generalidades sobre la profundización en esta lectura, que es la 1143, y Mercedes va a completar. Esta lectura da para tanto. Tenemos lecturas de María Valtorta, tenemos lecturas de la Reina del Cielo, tenemos lecturas, por supuesto, de el Libro de Cielo. Y la parte que nos interesa fue precisamente de la fecha de diciembre, o sea, cercano al nacimiento de Jesús, a cuando celebramos también la Inmaculada. Y por eso en la filmina vemos el pie puesto sobre la serpiente que está sobre el mundo, ¿verdad? Y dice Jesús: el demonio mismo no quiere entrar, porque mi voluntad es luz. Y el alma, entendemos que pues la que vive en la divina voluntad, ante esta luz conocería muy bien sus astucias. O sea que el alma llega a tener tal ciencia infusa y tal conocimiento que entiende. Y igual sé que algunos acá logran, logran percibir cuando está entrando la insidia, ¿verdad? Pero el alma ya que vive en ella conoce muy bien las astucias del demonio. Por lo tanto, ¿qué haría esa alma? Se burlaría del enemigo, como nos dice en el libro 1, como le aconseja a Luisa, ¿verdad? Y le son más terribles que el mismo infierno, y con todas sus fuerzas las rehúye a esas almas, porque le pisotean totalmente la soberbia, ¿verdad? Es en la última. Y entonces aquí entramos en medio de este drama que abarca los siglos de conflicto que ha tenido el, el demonio, ¿verdad? Contra el reino de Dios, y esa guerra entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la falsedad, una guerra que comenzó en el cielo, según nos lo describe Azarías y algunas videntes. El año pasado me recuerdo que estuvimos estudiando el tema de los ángeles caídos, y esa guerra que estalló en el cielo con la serpiente antigua que fue arrojada a la tierra con todo y sus ángeles. El dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacerle guerra
contra los que quedan de su descendencia, que guardan los mandamientos de Dios y guardan el testimonio de Jesús en la tierra para toda la humanidad. Pero entendemos que la era del tercer fiat está sobre nosotros. Y como lo describe Jesús, radiante e invencible, con toda su fuerza, fuerza impecable, que el reino de las tinieblas está a punto de ser aniquilado. Y su trono, el supuesto trono donde está el enemigo, ¿verdad? Vacila, mientras el sol de la divina voluntad viene centelleando pleno de luz para vencer definitivamente y establecer su reino de la paz. Por eso decíamos que lo que estamos viendo es tremendo, pero también nos hace vislumbrar que la era del tercer fiat no está lejana. Esta es, por supuesto, una lucha espiritual y por lo tanto es una lucha invisible que tenemos que ir reconociendo y que en el fondo de nuestra alma lo vamos vislumbrando y así mismo ya el infierno tiembla. Dice Jesús: mi voluntad es el sol, y quien vive en mi voluntad se convierte en el sol. Y solo a través de este sol miro el mundo y a las gracias y beneficios abiertos a todos. Así que si quieres hacer el bien para todos, entra en mi inmensidad. Vive a lo alto. Allá a lo alto, como él nos dice en una lectura del águila, ¿verdad? Desapegado de todo e incluso de ti mismo. Solo en aquellos que actúan en este reino, él actúa de una manera universal, divina. Posee el amor que ama a todos, los que a todos abraza y a quien nada escapa, y da en nombre de cada uno la reciprocidad del amor y gloria debida a Dios. Y ya de aquí podemos entender que si eso va a ser así, ¿cuál no será? No sé si puedo decir la furiosa furia de aquel, ¿verdad? Y por eso lo dice el Señor, la divina voluntad es el infierno y solo lo conoce para odiarlo. Así es que nos damos cuenta lo que significa que estemos encaminados a operar dentro de la divina o dentro de la divina voluntad, ¿verdad? Y es el momento en que el plan de Dios al crear al hombre, eh, el ser supremo, ¿verdad? Que hizo esa expresión o esa explosión de amor en nosotros, es ya para ser rey y bueno, y nuestra madre igualmente, ¿verdad? Así es que el reino del fiat divino como rey gobernante para tener la verdadera realeza. Y ustedes saben que nos ha dicho que el rey va a ser el último. O sea que en medio, pues hará reyes a sus reyes. Ya vi que Carlos tiene levantada la mano, solo permítame un momentito avanzar. Y, y entonces, Luisa, en el libro 1, ahí por los numerales 86, 87, le pregunta el Señor,
como nos pregunta a nosotros, ¿verdaderamente estás dispuesta a todo lo que quiero? Y ahí sería como un ta, 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 ta. Pero casi temblando, dice Luisa, me sentía confundida, anonadada y le decía, sí, estoy dispuesta. Y él compadeciéndome sigue diciendo, no temas, seré tu fuerza, no sufrirás tú, sino seré yo quien sufrirá y combatirá en ti. Mira, quiero purificar tu alma de todo mínimo defecto que pudiera impedir mi amor en ti. Quiero probar tu fidelidad. Pero, ¿cómo puede ver, cómo puedo ver si esto es verdad? Imagínense el Señor preguntando eso, ¿eh? Cuando Él lo sabe todo. Si no es poniéndote en medio de la batalla, debes saber que quiero ponerte en medio de los demonios. Les daré libertad de atormentarte y de tentarte, a fin que cuando hayas combatido los vicios con las virtudes opuestas, te encontrarás ya en posesión de esas mismas virtudes que creías perder. Aquí llego en la lectura para no ampliarla más, pero ustedes pueden irse a recrear en el 86, 87, 88, que va describiendo todo esa batalla que le va dando a Luisa. Y quiero terminar con tres parrafitos del hombre Dios, del Evangelio como me ha sido revelado de María Valtorta, porque ahí Jesús nos explica cómo se comporta él ante el demonio, para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Profundizando esta lectura. Y tomé esta de María Valtorta porque si ustedes se dan cuenta, no hay mucha descripción sobre la Virgen. Quiere decir que ella fue tentada, sí, y está descrito cuando ella regresa del Calvario al cenáculo y está allí aguardando la resurrección. Y allí nos está explicando cómo es que ella fue tentada. Eh, no voy a dar más particularidades, dejando por si ustedes quieren hacer preguntas, ¿verdad? Pero las tentaciones a Jesús están bastante descritas y hay tres parrafitos escritos el 24 de febrero de 1944. Les repito, 24 de febrero de 1944. Y se los voy a leer. Dice Jesús, ¿cómo se presenta Satanás? Y él dice, ¿lo has visto? Satanás se presenta siempre con ropaje benévolo y en forma ordinaria. Así que no vayamos a estar esperando el bu, sino que suavecito como uno más de siempre se presenta. Si las almas están atentas y sobre todo en contacto espiritual con Dios, léase como nosotros, advierten el aviso que las pone alertas y prontas a combatir las acechanzas del demonio. ¿Qué entendemos aquí? Que nos llegan alertas, que nos dicen, pero eso es escuchado mientras más cerca del Señor estemos. Pero si las almas no hacen caso al aviso divino, separadas por una carnalidad oprimente y ensordecedora, sin la ayuda de la oración que une a Dios y que da fuerzas al corazón humano, entonces
difícilmente pueden ver la trampa escondida bajo una apariencia inofensiva y helas aquí que caen. Librarse de esa trampa sí que es difícil. Y lo sabemos nosotros, ¿verdad? ¿De dónde nos ha sacado Dios? Y después habla la triple concupiscencia. Y dice Jesús, los dos senderos más comunes de Satanás para llegar a las almas son, imaginen ustedes, el sentido y el rico comer, la gula. Tomémoslo en cuenta, ¿verdad? Son las más comunes. Siempre empieza por la materia. Por eso es que hasta la gula, ¿verdad? Cuando ésta ha sido derrotada, o sea, la materia y sujeta, el ataque continúa en las partes superiores del hombre. De la materia pasa a las partes superiores del hombre. ¿Cuáles serán esas partes superiores del hombre? ¿Se acuerdan que en doctrina católica vimos las tres partes del hombre? Espiritual. Moral. Y como empieza con la materia, pues empieza con la parte moral, dice Jesús. El pensamiento con su soberbia y avidez. Deseos desenfrenados. Después va por el espíritu, quitándole no solo el amor, como atacó a Adán, ¿verdad? Que se le olvidó que lo amaba a Dios. Y entonces, cuando ataca al espíritu, le quita no solo el amor, que ya no existe cuando el hombre ha sustituido el amor divino con otros amores humanos, sino también lo segundo que quita, el temor de Dios. Entonces, del amor va al temor de Dios. Entonces, es cuando el hombre ya no tiene defensas. ¿Y qué hace? Se entrega a Satanás en alma y cuerpo, con la condición de poder gozar de lo que desea y de gozar cada vez más. Y luego continúa, ya este es el último párrafo. Tú has visto cómo me comporté ante Satanás, le dice Jesús a María Valtorta. ¿Y qué vimos ahí? Silencio y oración, porque lo que él responde se encontraba en las escrituras. Ninguna de las respuestas se las dio fuera de las escrituras. Y nos dice un gran consejo, es inútil conversar con él, discutir con él, dice. Tiene una lógica muy fuerte. Nadie más que Dios puede vencerlo en eso. Enseñar a Satanás aquel nombre y aquella señal es lo importante. Contraatacar usando las palabras de Dios. Dice Jesús, tú has visto la forma en que me comporté. Silencio y oración. Silencio. La razón es que si Satanás se presenta seductor y se nos acerca, se le debe soportar sin impaciencias necias ni temores inútiles. Por eso dice él que incluso hasta en la distracción ni nos pongamos a estar pensando en eso, sino que pasar a hacer cosas más cercanas a Dios. Es menester reaccionar ante su presencia
con valor, como se lo dice en libro 1 a Luisa, ¿verdad? Que le dice que las almas con valor, aguerridas, él es lo que más los espanta. Y ante su seducción, con la oración. Repito, es menester reaccionar ante su presencia con valor y ante su seducción con la oración. Es inútil discutir con Satanás. Vencería él, porque tiene una lógica muy fuerte. Nadie más que Dios puede vencerle y por esto es necesario recurrir a Dios que hablará por nosotros, a través de nosotros. Enseñar a Satanás aquel nombre y aquella señal, no tan solo escritos en papel o grabados en madera, sino escritos y grabados en el corazón. Mi nombre y mi señal, que pues es la señal de la cruz, ¿verdad? Contraatacar a Satanás tan solo cuando insinúa que él es como Dios, usando las palabras de Dios. El demonio no las soporta. A continuación, después de la lucha, viene la victoria y los ángeles ayudan y defienden al vencedor contra el odio de Satanás. Le comportan con los rocíos celestes, con la gracia que derraman a manos llenas en el corazón del Hijo, con la bendición que acaricia al alma. Es necesario, dice Jesús, tener la voluntad de querer vencer a Satanás y fe en Dios y en su ayuda, fe en el poder de la oración y en la bondad del Señor. Entonces, no puede hacer ningún mal. Y repito, esto lo escribió el 24 de febrero de 1944, por si no lo tomaron en cuenta. Entonces, hay también el 28 de febrero de 1945, 28 de febrero de 1945, otro escrito bien interesante en María Valtorta, cuando Dios dice el basta. El hombre no puede ya continuar haciendo mal, ni Satanás tentando. O sea que ese basta es para los dos. Estábamos hablando de lo que el hombre puede llegar a hacer, ¿verdad? Habrá un basta. Y ese basta no solo es para los hombres, sino que también para el enemigo. Dice Jesús, y está escrito, yo soy el Dios fuerte y celoso. Fuerte. Ninguna otra fuerza es más fuerte que Dios. No se nos olvide. He ahí por qué la nada. Y ahí por qué la humildad, ¿verdad? Porque Dios es todo. La fuerza de Dios no la tiene nadie. El hombre es libre de obrar. Satanás es libre de tentar. Así que ahí nos está diciendo de dónde nos vienen las tentaciones, ¿verdad? Satanás es libre de tentar, pero el hombre es libre de obrar. O sea, aquel dice, puede proponer, pero yo puedo decir no. No lo sabíamos, ¿verdad? Siempre creíamos que el otro era también más grande. Pero cuando Dios dice basta, el hombre no puede ya continuar haciendo mal ni Satanás tentando. Repelido y arrojado a su infierno, abatido aquel por el abuso de hacer el mal, porque tiene un límite más allá del cual Dios no permite que se vaya. O sea, ese basta es porque ya se está llegando al límite donde el Señor ya no permite que se vaya. Y celoso, explica por qué Dios es celoso.
No, no es de los celos que nosotros tenemos como humanos, porque dice él, ¿de qué cosa? ¿De qué cosa soy celoso? ¿Con qué celos? ¿Los mezquinos celos de los hombrecillos? No, los santos celos de Dios respecto a sus hijos, los justos celos, los amores celosos. Os creó, os ama, os desea para sí, sabe lo que os hace daño, conoce lo que puede separaros de él, es celoso de lo que se interpone entre el padre y los hijos. O sea, cuando nos pide nada de nada, que nos quita lo, leemos, ¿verdad? Por lo que se interpone, pues no, es que el Señor es celoso de todo lo que se interpone entre el padre y los hijos y los desvía del único amor que es salvación y paz. No hay otro amor que nos va a dar salvación y paz. Eso ya lo sabíamos. Solamente Dios. Y dice, comprender estos sublimes celos, no mezquinos, ni crueles, ni carceleros, sino amor infinito, bondad infinita, libertad sin límites, celos que se ofrecen a la criatura finita para absorberla en la eternidad, para sí y en sí, lo que se nos ha dicho, ¿verdad? Entregar todo lo que tenemos, irnos a la nada, abandonar todo lo que nos se interpone entre Dios y nosotros, para a cambio tener la eternidad para sí y en sí, y hacerla copartícipe nada más ni nada menos que de su infinitud, infinitud en amor, infinitud en bienes, infinitud en atributos, y de ahí un etcétera, etcétera, porque desconocemos en esa infinitud de Dios qué es todo lo que Él tiene. Un padre bueno no quiere gozar solo sus riquezas, sino que quiere que sus hijos las disfruten con Él. En el fondo las ha acumulado. Imagínense, Dios ha acumulado sus bienes y le dice a María Valtorta, no para Él, sino para sus hijos, para nosotros. Un padre bueno no quiere gozar solo sus riquezas, dice Belén, sino que las quiere gozar con sus hijos. Pues así Dios, pero llevando en este amor y deseo la perfección que reside en toda acción suya. Entonces, con estas lecturas, haciendo una profundización para esta, esta lectura del libro de cielo que está en el volumen 1143, vemos que cuando él describe todo lo que la luz hace con el demonio y lo que hemos leído en María Valtorta, es que es todo el amor de Dios, los celos de Dios, la fuerza de Dios, todo eso está en la luz. Y claro, repele al maligno porque mientras haya luz, no hay tinieblas. Y entonces hay algunas lecturas en Libro de Cielo y Mercedes nos va a apoyar, pero sí nos gustaría si alguien puede leer la lectura para que entonces Mercedes nos la pueda compartir y La profundizar once en cuarenta y ella. tres
Perdón, No, Lupita. no, la 1143 es la que estamos profundizando. Lo que ahorita va a decir Mercedes, ¿cuál es la lectura? Yo escogí la lectura del libro de cielo del volumen 29, la número 8, de marzo 23 de 1931. 41. 31. Puse Ah, 41 31. pensando en María Valtorta, porque estaba Ah, leyendo también lo de María Valtorta, pero es del 31, de Luisa. Ok. Esta lectura, a pesar de que no está en el parrafito que nos introduce la lectura, no está la luz, sí presenta el párrafo la luz. O sea que aquí podemos unir varias cosas. Yo la seleccioné porque pensando en los obstáculos, pensando en qué cosas, dado que trajeron lo de las tentaciones, qué cosas el Señor muchas veces permite y está en nosotros el consentir o el decir, pues me voy por este lado o no me voy por el otro. Entonces, en ese sentido, pues yo busqué esta lectura porque el título es muy abarcador, dice, sentir la propia voluntad es una cosa, quererla es otra. El más bello reposo que quiere dar la divina voluntad. Y me llamó la atención también porque habla de los actos, y eso es un tema que también a mí me gusta mucho, actos triples en el acto de la criatura. O sea, aquí esta lectura unifica muchas cosas. Voy a empezar a leerla para que tengamos un contexto de qué se trata la misma. Mi abandono en el querer divino continúa, pero son tales y tantas las circunstancias en las que actualmente me encuentro que mi pobre voluntad humana quisiera como salir de todas las partes de mi ser para tener algún acto de vida. Y yo siento todo el peso enorme, me siento aplastar, triturar bajo mi humano querer. Oh, cómo es verdad que es el más cruel tirano. Jesús mío, ayúdame, no me abandones, no me dejes en poder de mi voluntad. Si tú quieres, puedes. Ponte bajo el dulce imperio de tu divina voluntad. Y mi amado Jesús, haciéndose ver y oír, me ha dicho que esta primera parte, Luisita se está abandonando en el querer divino, pero la voluntad humana le está haciendo su pasada. Es como pasa a cualquiera de nosotros que queremos centrarnos en la voluntad de Dios, pero tenemos otras preocupaciones, tenemos 20.000 cosas en la mente que nos ocupan, bien sea de nosotros o de nuestros familiares, allegados, o sea, cualquier cosa en nuestro ambiente. Y entonces es como si la voluntad humana quisiera jugar una mala pasada. Muchas veces eso pasa y el Señor lo permite. Recuerden que somos probados continuamente, o sea, y más nosotros las almas que queremos llegar a vivir en la divina voluntad, o sea, nosotros no estamos exentos. Acabamos de leer lo de María Valtorta, claro, en la humanidad de Jesús, pero son las tentaciones. Nosotros no estamos exentos para nada de que el Señor permita que nos lleguen a nosotros también tentaciones, y podemos inferir que es la mala pasada de esta voluntad humana que nos hace, que el Señor permite que, ¿verdad? Que se nos metan esas otras cosas en la mente y nos desenfocamos un poco de lo que tenemos que centrarnos, que es en Jesús. Voy a seguir. Hija mía, ánimo, no te preocupes tanto. Sentir el peso de la propia voluntad dice nada. Es una pena más dolorosa que todas las otras penas. Y si tú no lo hubieras querido, no sería más pena, sino que la pena se cambiaría en satisfacción. Sentir es una cosa, querer es otra. Por eso quítate el pensamiento de que cometes siempre pecados porque sientes tu voluntad. Por eso no temas, yo te estoy mirando, y cuando veo que ella quiere la vida en tus cosas, yo te doy la pena para hacerla morir de pena. Por eso fíate de tu Jesús, porque lo que te hace
más mal es la desconfianza. Es siempre ella la que me hace estar inquietas a las almas, aun cuando las tengo estrechadas en mis brazos. Este es un obstáculo bien grande, la desconfianza. Por eso es que nos revestimos de Jesús, nos llenamos de fe y depositamos todo nuestro ser, toda nuestra confianza en Él. Porque la desconfianza es algo que el Señor no tolera. No tolera, y aquí no lo está diciendo. O sea, está envuelto uno en otra cosa, le está haciendo peso la propia voluntad con sus cosas, pero sin embargo, nosotros tenemos que, ahí más que nunca, estar fiados en Él, confiados en Él, fundidos en Él, porque ese va a ser nuestro, vamos a decir, nuestra arma poderosa para vencer esa mala pasada de la voluntad humana. Si nosotros estamos completamente fundidos y confiados en el Señor, nosotros podemos vencer. Y si vienen esas tentaciones y esas malas pasadas de la voluntad humana, todo lo que se nos presente, todo lo vamos a vencer, porque tenemos esa plena confianza en el Señor. Y básicamente eso es lo que llama la atención. Después, fíjense cómo el Señor dice, yo te doy la pena para hacerla morir de pena. Por eso fíjate de tu Jesús. O sea, yo te presento esto que te está haciendo la vida de cuadrito, como decimos en Puerto Rico, no está haciendo la vida bien difícil, pero te lo presento para que tú te llenes de mí, para que tú te fíes completamente en mí, porque esa es la única manera de vencer. Luisita venció a los demonios, pero era porque tenía la completa y absoluta confianza en el Señor. Porque si no, por ella, por nosotros mismos, olvídense que tenemos el demonio nos hace mala pasada y nuestra voluntad humana, olvídate, se va por ahí también. O sea, que tenemos que, esa es la importancia, fíjate de tu Jesús. Y lo dice porque te hace más mal esa desconfianza y nos hace inquietos. ¿Cuántas veces estamos inquietos? Esa inquietud que tenemos muchas veces por las cosas. Y entonces, si estamos fundidos, si estamos completamente en el Señor, con esa plena confianza, no importa lo que pase. ¿Qué hizo al Señor en su humanidad, ya que hablamos de las tentaciones del demonio? ¿Qué hizo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad para vencer esas tentaciones, esa mala pasada de la voluntad humana? Porque fue una mala pasada también, ahí estuvo la prueba, pero está representado en nosotros. Él la vivió en el desierto, pero está representado en nosotros. ¿Cómo? Pues teniendo plena confianza en el Señor, le batió todo a lo que le presentaba. Todo, 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 todo. Así es que tenemos que hacer nosotros. ¿Ya? Entonces, esta lectura, a pesar de que la voluntad humana puede ser el mayor enemigo y el mayor obstáculo, también puede ser nuestro mejor aliado si nosotros verdaderamente tenemos confianza y estamos fundidos en Él. O sea, esta es ¿verdad? Lo que yo puedo entrever uniendo a María Valtorta con Libro de Cielo. Esa es la manera de vencer. Miren qué bonito después lo que dice. Y además, esta pena de sentir el peso de la voluntad humana, oh, cuánto la sintió más a lo vivo tu Jesús. Me duró toda la vida. Por eso la mía y la tuya, unámosla y ofrezcámosla por el triunfo de mi voluntad en las almas. Así que cuando le venga eso, pues funde en el Señor, plena confianza en el Señor y estamos colaborando para el triunfo del reino. Miren qué hermoso. Y lo vivió él, lo está diciendo aquí bien claro. Sentir el peso de la voluntad humana, oh, cuánto lo sintió más a lo vivo tu Jesús. Si lo sintió más a lo vivo tu Jesús, tú eres otro Jesús
tú lo vas a sentir a lo vivo también, como lo sintió Luisita, como lo sintió nuestra Madre Santísima. No estamos exentos, al contrario, y Él nos dio ejemplo en su humanidad. Él venció las tentaciones no porque Él era Dios y no pecó nunca nuestro Señor, no porque el hecho de que era Dios, sino es importante que entendamos que venció las tentaciones porque fusionó la voluntad humana con la voluntad divina. Y así venció. Y así tenemos que vencer nosotros. Plena confianza en el Señor. Fíjate del Señor. Muy bien. Esta partecita, pues, es muy particular para nosotros poder entender, porque muchas veces mucha gente se dice, pero ¿y por qué tentaron al Señor? ¿Por qué nosotros recibimos tantas tentaciones? ¿Por qué pasamos esas cosas de nuestra voluntad humana que nos entorpecen muchas veces? Pues no. Me fío en el Señor. Jesús y María, os encomiendo el alma mía. Diga una ejaculatoria en ese momento. Piense en el Señor, piense en María. Y ya. Y todo lo vencemos. Nos fiamos en Él y ya. Voy a seguir. Haz todo a un lado y ven a reposarte en mi divina voluntad. Ella con todo amor te espera en el centro de mi corazón para amarte. Y el más bello amor que quiere darte es el reposo en las penas que tú sufres. Fíjate que el Señor quiere darte reposo en esas penas que tú sufres, pero tú te tienes que confiar en Él, tienes que fundirte en esa divina voluntad, tienes que hacerlo, porque si no lo haces, entonces no puedes, te juega una mala pasada el demonio y el Señor lo está permitiendo. El Señor permite muchísimas cosas y ahí está parte de la prueba. Y hemos oído muchísimas veces que desde que nacemos hasta que morimos, estamos en prueba, estamos tentados. Así que, uniendo una cosa con la otra, María Valtorta con Libro de Cielo, pues nos da las herramientas, nos dice cómo voy a vencer, cómo venció el Señor, ¿verdad? Es muy bonito. Entonces, continúa. Oh, cómo es dulce y refrescante ver reposar a nuestra hija que amamos y nos ama. Y mientras reposa, quiere hacer llover sobre ti el celestial rocío de la luz de mi divina voluntad. Miren qué hermoso, cuánto nos ama el Señor cuando nosotros somos otros Cristo, cuando nosotros confiamos plenamente en Él, cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Él, vencemos y extendemos el triunfo de Dios en la sal. ¿Okay? Aquí nos unifica la luz. Fíjate lo que dice. Ella en la unidad de su luz hace siempre un acto. Tenemos que aquí nos está uniendo al acto único. Me gusta esta lectura porque trae muchas cosas. Y una de esas es esta. Ella en la unidad de su luz hace siempre un acto. No cesa jamás de hacerlo. Y un acto solamente se puede llamar completo cuando no está sujeto a interrupciones. ¿Qué son las interrupciones? Ay, esas otras cosas que la voluntad humana nos mete en el pensamiento, en el cerebro y nos saca de lo que tenemos que centrarnos. Esas son las interrupciones que está hablando aquí. Pero no podemos estar sujetos a eso. Este acto jamás interrumpido dice todo, abraza, ama a todos, desde la altura en la cual este acto jamás dice basta, hasta salir una infinidad de efectos que la hace tener como un puño, como en un puño cielo y tierra, y comunica a las criaturas el rocío celestial de los efectos de su santidad, de su amor y de su vida divina. Pero estos efectos para las criaturas se convierten en actos, de modo que siente en sí el acto de la vida divina. Siente en sí, o sea, sentimos, vamos a sentir el acto de la vida divina. Lo vamos a sentir, aquí lo está diciendo, de la luz, de la santidad, del amor, y la criatura que vive en mi voluntad, de ellos forma su vida, su alimento,
y crece bajo la lluvia del rocío celestial, del acto único de su creador. Claro, la voluntad divina es el medio por el cual nosotros entramos en ese acto único y nos llenamos pero fíjense, de la confianza, ¿verdad?, que tenemos que tener en el Señor. ¿Cómo llegamos entonces a la unidad de la luz? Y a través de la unidad de la luz entramos entonces a ese acto único y entonces nos llenamos de todo lo que es Dios, de santidad, de su amor, de todo. Pero a mí me llama la atención porque dice que el modo que se siente en sí el acto de la vida divina, de la luz, de la santidad, del amor, y la criatura que vive en mi voluntad, de ello forma su vida, su alimento, y crece bajo la lluvia del rocío celestial del acto único de su creador. Y estos efectos cambiados en actos en la criatura forma su pequeño sol. Y aquí nos unió todo, aquí nos está uniendo la confianza, la fusión en la divina voluntad, el vencer toda la mala pasada de la voluntad humana para penetrar en ese acto único por medio de la luz, y eso sirve a la vez de alimento para nuestra vida divina. Está uniendo todo. Esto es como un combo agrandado, ¿verdad? Podríamos decir, porque lo está uniendo todo. Y aquí nos está diciendo, forma su pequeño sol, que con sus pequeños reflejos dice, amor, gloria, honor, continuos a quien me ha creado. Así que el sol divino y el sol formado por mi voluntad divina en la criatura se encuentran continuamente. Se hiere, se transforma el pequeño sol en el inmenso sol del Eterno, y forman vida junta, amándose con amor recíproco y jamás interrumpido. Este amor continuo embriaga y adormece al querer humano. Fíjense, esta última parrafito es indispensable también. Este amor continuo embriaga y adormece el querer humano. Nosotros queremos adormecer el querer humano. No es que va a desaparecer, pues mucha gente dice, pues sacamos la voluntad humana. No, la voluntad humana usted no la va a sacar. Usted la va a fusionar con la voluntad divina. Y entonces, en virtud de eso, se va a adormecer esa voluntad humana, ese querer humano se va a adormecer. Porque hay otra lectura que dice que no, que la voluntad humana es lo más bello, una de las cosas más bellas que ha hecho el Señor con nosotros. O sea, que usted no puede tirar a un lado la voluntad humana, no, porque el Señor, eso fue lo que hizo. El Señor, eso fue lo que hizo. Él unió su voluntad humana con la voluntad divina para vencer, para obtener este triunfo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si tienen alguna pregunta, me pueden decir. Yo me emociono mucho porque como que todas las cosas se unen, como que van Sí, encadenadas una yo, cosita detrás de la yo solo otra. quería comentar algo breve para no quitar la opinión de los demás, de que en María Valtorta nos está diciendo, cuando tú te das cuenta de la señal que te mando, sal de allí, no sigas. Y lo que ahora nos está diciendo en esta lectura es cuando ya estamos dando un pasito más. Pero él dice que nos manda advertencias de lo que no es bueno. Y es allí donde debemos de tener todos nuestros sentidos abiertos. Le quería preguntar a Mechita. Entonces, bueno, nos está o me está formando ese sol a mí porque apenas estoy entrando y estas pruebas que manda, todo lo que ahorita estaba diciendo Mechita, que de nuestra mente, las cosas que nos pasan, yo creo no, es para formarme como su hija de la divina voluntad. Claro, Porque esa semana se me perdieron 10,000 pesos, no sé cuántos sean en dólares allá con ustedes. Me regañaron mis hijos, mi esposo, bueno, todos me dieron una maltrata. Mi hija,
no quedó en la prepa en la mañana, está en la tarde, está muy triste y pues yo me siento triste por él. Bueno, de mis hijos, no me pasó y dije, bueno, señor, yo te pedí, no me lo diste, pues es tu voluntad. Entonces, ahorita que comenta Mechita esto que nos está formando como soles, yo digo, yo pues digo que me está formando como ese sol que él quiere ver en mí y quiere ver qué tanto en verdad quiero ser su hija. ¿Sí es así? Sí, así mismo es. Sí, todas las cosas. A mí me han pasado muchas cosas también. Y me siguen pasando. Y me seguirán pasando. Y a todos, a todos. Y creo que esto es Pero, una manera de saber nosotros cómo, cómo entender que la voluntad humana nos puede jugar malas pasadas, pero el hecho está en el consentir. Cuando vienen esas cosas, usted tiene que sacarlas de raíz en el momento, no puede darle cabida a eso, porque entonces sí que el demonio le juega una mala pasada. No, no, no. Usted tiene exacto, que... es lo que me quiere jugar es lo que me quiere jugar el demonio una mala pasada porque me he estado turbando y sí, y lo digo, Jesús y María, les doy el corazón y el alma mía, pero no, digo, como decías ahorita, lo que pase es voluntad de Dios y vamos a ser ya triunfadores. Entonces, lo que haya pasado, a lo mejor, pues con mis hijos, con mi hija que no está en donde a lo mejor yo quisiera, el Señor sabe por qué ahí y no tengo que lamentarme, ni de las cosas que me pasaron. ¿Verdad? Siempre pasan cosas, pero cuando le pasan a los hijos, yo creo que a uno le pasan y dicen, pues bueno, mira, me maltrataron del dinero y digo, bueno, pasa en eso. Pero cuando le pasa a los que uno ama, pues sí, duele más. Así es, pero tenemos que ser otro Cristo y realmente eh, aquí, por eso es tan importante las horas de la pasión, el revestirse de todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo para fortalecernos, para que eso mismo nos ayude, porque si a mí me escupieron, dice el Señor, si a mí me crucificaron, pues lógicamente no es que le va a pasar a todo el mundo, pero en diferentes circunstancias, vamos, porque todo el mundo tiene unas vivencias diferentes, pero vamos a ser probados, y yo estoy convencida de eso, precisamente en aquellas cosas en las cuales somos más débiles, interiormente hablando, en nuestra vida espiritual, o sea, en nosotros mismos, porque el Señor nos conoce y quiere saber hasta dónde cuán convencida estás de que quieres vivir en la divina voluntad. Ahí está la prueba, no darle paso ni cabida a tu voluntad humana. En cada acto, continuamente, porque esto es ininterrumpido, esto es continuo. Y por eso es que se presentan esas cosas. Y ahí viene otra vez, podemos unir el martirio de atención continua. Mire, tiene que estar alerta, alerta, y para poder enfrentar eso. Jesús, en ti confío. Qué hermoso preámbulo a conocer la divina voluntad. Los escritos de Santa Faustina. Ay, mire, mi hermano, yo lo uno todo. Yo lo uno todo. Y de hecho, hoy María Fernanda puso de San Ignacio de Loyola algo bellísimo en uno de los chats que me encantó. Y tiene que ver con la voluntad también. O sea que todo lo podemos unir, pero tenemos que tener esa confianza absoluta en el Señor. Pero tremendamente, y máxime cuando vienen los golpes y las situaciones difíciles, porque vuelvo y repito, Mercedes, esto es vida. Dígame. hay una parte en esta lectura que nos compartiste donde el Señor habla de la confianza. Ujú. ¿Puedes leer esa parte para Olguita? Porque esa es muy importante. En todo, aunque sea patas arriba, como nos dice Marta Lucía aquí en el chat, ¿verdad? El Señor tiene propósito en cada circunstancia que nos ocurre, aunque lo veamos todo patas para arriba. Él sabe para qué lo permite.
y como un padre bueno, nunca va a ser para algo malo. Eso es importante, tenerlo en Sí, cuenta, ¿verdad? tienen que tener presente que todas las cosas que suceden en nuestro interior, en nuestro ambiente, en el mundo, suceden para bien de las almas. Ya, Aunque nosotros no lo entendamos, mis hermanos, porque a veces no entendemos las cosas como Dios las ve muchas veces, ¿verdad? Porque todavía nos queda es un poco de lo humano y entonces no vemos con la misma claridad y como ve las cosas Dios, pero todo sucede para bien de cada uno de nosotros, aunque a nosotros no nos parezca. Eso a mí en mi vida me ha llamado mucho la atención, pero es muy cierto. Pero esta lectura, pues yo la traje porque como que une muchas cosas. No sé si ustedes lo ven así, pero une muchas cosas, desde la humanidad, la voluntad humana, cómo vencerlo, y después nos habla de la luz y nos habla de la grandeza de estar fundido en ese acto único y cómo llegamos a ser sol, que es gracias, Mercedes. bellísimo. Gracias. Solo voy a leer esta línea para darle la palabra a quienes tienen la mano levantada, que ya les ha de doler. Dice, yo te doy la pena para hacerla morir de pena. Por eso fíate de tu Jesús, porque lo que te hace más mal es la desconfianza. Ah, es siempre ella la que me hace estar inquietas a las almas, aun cuando las tengo estrechadas en mis brazos. Es que me llamó mucho la atención y me encantó como siempre del Señor Jesús. Y porque dice, sentir es una cosa, querer es otra, ¿no? Esto que ya había leído Meche, dice, por eso quítate el pensamiento de que cometes siempre pecados porque sientes tu voluntad. Ay Dios, eso sí, como, bueno, a mí en lo personal no sé usted, válgame, me ha pasado mucho. Entonces, y justo iba a comentar este parrafito que ya acabas de leer, Lupita, porque es de verdad increíble cómo Jesús dice, fíate de tu Jesús, yo estoy abrazándote siempre, te estoy mirando, porque Él sabe que estamos inquietas todas las almas por nuestra propia voluntad, porque cuando estamos realmente pendientes de mirar a Jesús y de pronto nos vemos envueltos en nuestra propia voluntad humana, no, nos duele, con la conciencia nos lleva al dolor de verdad, morir de pena, de decir, Señor, te falló otra vez, ¿no? Entonces, esto es como todas las lecturas llegan de alguna manera en el momento justo, porque Él realmente está presente y de hecho nos lo hace notar. Al menos yo lo he percibido y de verdad digo, ay Señor, pues gracias, porque realmente es eso, ¿no? Nos duele la pena, pero eso solo sucede, y como dice Meche también, cuando estamos realmente atentos a Jesús, cuando realmente estamos mirando lo que hacemos, pero también con la otra vista puesta en Jesús, y es cuando realmente entra, cuando la voluntad humana, como dice Jesús, es la que me las tiene inquietas a las almas, y es justamente en ese momento que si realmente estamos atentos también a Jesús, podemos dolernos sentir esa pena, ¿no? De lo que percibimos que estamos fallando, pero en realidad Él nos está abrazando porque Él sabe que sentir es una cosa y querer es otra. ¿Por qué? Porque Él lo vivió, Él lo está diciendo, ¿no? Y si no le creemos, pues estamos mal. Claro. Muchas gracias, nada más era todo. Claro, gracias Marijoy por destacar eso. Solo quería leer algo que nos ha puesto Mirta. El combatir con las virtudes opuestas es el modo de purificación de los defectos del alma. Las miserias son puestas en el alma para vencerlas con él. Los soles se forman al hacer actos divinos. Bueno, Porque les quería compartir algo que viene precisamente en María Valtorta. Y creo que aquí queda muy claro lo que es la confianza y la desconfianza hacia Jesús. Le está hablando Jesús a Judas. Dice,
Lo he dicho. Mira, Judas, reflexiona. Tú por mí no has sufrido todavía. Estos hace 30 años que sufren y no han traicionado jamás ni siquiera mi recuerdo, ni siquiera el recuerdo. Judas, no sabían si estaba vivo o muerto y no obstante han permanecido fieles. Me recordaban como recién nacido infante, solo con mi llanto y mi necesidad de leche. Y aún así me han venerado siempre como Dios. Por causa mía, los han maltratado, los han maldecido, han sufrido persecución como un oprobio de Judea. Y a pesar de todo, su fe ante los golpes no vacilaba, no se marchitaba, sino que por el contrario, echaba raíces más hondas y se hacía más vigorosa. Y luego, pues Judas le protesta, ¿no? Llega un momento en que le dice, bueno, se los voy a leer. Dice, a propósito, hace unos días me quemaba los labios una pregunta. ¿Son amigos tuyos y de Dios estos? ¿No es así? ¿No es verdad? Los ángeles los han bendecido con la paz del cielo. ¿No es verdad? Ellos no han dejado de ser justos ante ninguna tentación. ¿No es verdad? ¿Me explicas entonces por qué entonces han sido infelices? Y Ana la mataron por haberte amado. Y Jesús, tu conclusión sería entonces que mi amor y el amarme acarrea desventura. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar porque quiero decir algo que para mí me es muy importante. Muchas veces vemos a personas que sufren muchísimo y yo esto no lo comprendía tampoco. Yo decía, pero ¿por qué me toca sufrir si estoy tratando de esforzarme, de estar y todo? Aquí el Señor nos está diciendo claramente, quien confía en mí, aunque tenga persecuciones, sufrimientos, golpes y todo lo que les pueda pasar, ellos no van a dudar de mí. Al contrario, sus raíces van a ser mucho más fuertes, van a permanecer fieles y firmes. Ellos son los que me aman, ellos son mis elegidos. Y yo traigo a cuenta una cita bíblica en la que dice, no se preocupen por los tesoros de esta tierra o los tesoros materiales, sino que preocúpense por los tesoros del más allá. Espiritual. Bueno, entonces, perdón, ¿me Espiritual. cayó? Ah, sí, los espirituales, claro. Entonces, esto, ¿qué nos está diciendo? Que si nosotros aquí sufrimos de todo y muchas veces pues no encontramos la solución de por qué nos está pasando todo esto, de por qué estamos sufriendo, es que el Señor nos está fortaleciendo, nos está regalando bendiciones para ser mucho más fuertes, no solo para nosotros mismos, sino para mucha más gente. Puede ser que para mi familia, para mi comunidad, para mi país, yo nunca lo sé, solo el Señor sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Pero Gracias, la fe, la Betty. confianza, la fidelidad, ay, perdón. No, gracias, Betty. Eh, estamos viendo cómo hilar, ¿verdad? El tema de la luz con el tema de las tentaciones. Y nos preguntaban sobre cómo es que nos da el Señor la luz, aunque estemos viendo las cosas, como decían, patas arriba, ¿verdad? Y recalcábamos un poquito en la desconfianza, pero era en específico para la persona que había hecho la pregunta, ¿verdad? Y entonces Betty nos ha ampliado en el tema de la desconfianza.
y, y vamos a tomar de nuevo el tema de la luz y las tentaciones para centrarnos. Y gracias, Betty, por complementarnos con el tema de la desconfianza, ¿verdad? Y las lecturas que tenías de María Valtorta. Que yo sepa, en el Evangelio y lo que yo conozco de Jesús, eh, fue un hombre que no tenía miedo. Yo sé que está relacionado con lo que estamos hablando porque cuando nosotros empezamos a vivir en esto, ya no perdemos el miedo. Y me viene a la mente, yo también como Mercedes, yo eh, uno todas mis experiencias, ¿no es cierto? Y entonces estoy avanzando y no, todo está unido para mí también, ¿no es cierto? Esa es la experiencia que yo tengo en mi vida. Entonces, recuerdo un sermón de un dominicano que para el día de las tentaciones de Jesús en el desierto, inició el sermón diciendo, Jesús fue al desierto a buscar una pelea. Y a mí me encantó porque, claro, yo sé que para una mujer quizá esto no tiene tanto sentido, ¿no es cierto? Pero a mí me encantó porque ahí me demostró que él no tenía miedo de enfrentar las vicisitudes de la vida y que lo hizo a pesar de que si tuvo miedo por su condición humana, porque era un hombre, a pesar de ser el hombre Dios, eh, ese temor que pudo haber tenido, y que probablemente lo tuvo, yo diría, eh, es un sentimiento, no es un querer. Entonces, eso está relacionado con lo que hemos escuchado, ¿no es cierto? Que no es un sentir, él dice, él mismo lo dice, ¿no? Sí, Es un querer, es querer. Y para él querer era más que sentir. Y venció la muerte, venció al diablo, venció, claro, porque estaba viniendo a un reino de Satanás. Se vino a la tierra, es el reino de Satanás esto. Entonces, a mí me encanta empezar con no tener miedo, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, primero de todo, no tiene que haber miedo de nada, absolutamente nada. Y después, pues vamos avanzando, ¿no es cierto? Porque el miedo nos puede robar un montón de cosas divinas que nos están dando luz, nos hacen comprender cosas. Vamos a estar mucho mejor sin miedo que con miedo, ¿no es cierto? Entonces, eso quería decir porque creo que es fundamental, porque eh, uniendo todos los cabos, ¿no es cierto?, tenemos luz. Y cuando hay luz, no puede haber oscuridad. Entonces, él cuando fue al desierto, se fue a pelear. Y, y toda su vida fue una pelea. Y era un insolente también, porque los fariseos lo odiaban porque les estaba diciendo su verdad, que era la verdad. Él era la verdad, así que lo estaba viviendo. Y todo fue, pues, una pelea para él, ¿no es cierto? Entonces a nosotros no nos toca eso, ¿no es cierto? No, eso no.
pero en nuestra pequeña alma, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una pelea, ¿no es cierto? Tenemos que hacerla y no tenemos que amedrentarnos, tenemos que no tener temor, no tener miedo, seguir adelante. Y si tenemos miedo, recordar eso que dijimos anteriormente, que a mí me pareció excelente, que Es la voluntad humana es, pecando. es una, es una experiencia que estamos pasando porque estamos sintiendo la voluntad humana, pero Esto no es. nuestro querer es lo que cuenta. Si estamos unidos al querer de Dios, no nos para nadie. Somos invencibles. Y yo creo en eso, realmente lo creo. Entonces, quería compartirlo con ustedes porque creo que tenemos que ampliar nuestros horizontes y ver la lucha desde ese punto de vista, ¿no? Espiritual y no estar con miedos. Creo yo que eso es muy importante hoy en día especialmente, ¿ok? Porque el mundo está muy, muy raro ahora. Entonces quería compartir con mis hermanitas esto. Gracias. Y yo, Muchas gracias. y yo quería Y comentar de que, como dijo Mercedes, para unir todo, el Señor fue al desierto para reparar lo que habían fallado el pueblo de Dios en el desierto. Exactamente, fueron tentados con la gula, como mencionó Guadalupe, querían volver a Egipto para comer la buena comida Sí. y no querían el pan que el Señor daba. Y por los deseos desordenados, porque querían adorar a una vaca de oro en vez de adorar al Dios El Santísimo. becerro. Y no podían aguantar la luz, porque eso Moisés tuvo que tapar la cara cada vez que hablaba con Dios frente a frente, se llenaba de luz. Y ellos cuando venía él, se escondían, no, no nos mires, porque no querían ver sus pecados. Sí. Y mientras pasaba todo esto, el Dios Padre los tenía, como dice Jesús, los tenía estrechados en mis brazos. Estaba formando el pueblo de Dios, pero sin embargo se peleaban, se resistían y se daban a las tentaciones. Entonces Jesús fue y reparó cada una de esas tentaciones en el desierto, reparando en un área que era un área muy poblado por muchos demonios, mucha gente poseído ahí. Y él fue y rechazó el pan del diablo, la adoración de otra cosa que no sea Dios y el poder. Lo rechazó completamente y perfectamente porque no tenía miedo. Y entonces ahora, en esta época, el Señor también nos tiene estrechados en sus brazos y nos está formando para llegar a la Tierra Santa, al pueblo, al lugar donde tiene preparado para nosotros. Pero esta vez no es Moisés que trae la luz, Él nos da la luz directamente. Y eso es lo que yo quería agregar. Gracias. exactamente, ¿verdad? Ese es el recorrido de la humanidad y nos está llevando no precisamente de nuevo a Egipto, ¿verdad? Sino que nos está llevando a la tierra de nuestro origen para devolvernos como nos hizo, con Eh, 4 cosas: voluntad divina, voluntad humana, vida divina y vida humana, ¿verdad? Muchas gracias porque eso nos hace recapitular y entender cuál es toda la ruta del plan de Dios, ¿verdad? Y ciertamente el Señor en las lecturas que hicimos de María Valtorta nos dice la fuerza y los celos, que eso tiene que ver con lo que nos decía Carlos, ¿verdad? Que el aguerrido y fuerte, porque tal vez para los fariseos el Señor fue impertinente, y no es que lo fue, ¿verdad? Sino que eh, ya no lo aguantaban y por eso pensaron que mejor no estuviera en medio de ellos y lo mataron.
Pero el Señor no lo hizo por impertinente, sino que lo hizo por que en Él estaba el amor enorme y la mejor caridad, dice en otra lectura, es que digamos la verdad. Y, y eso, pues hay que tomarlo en cuenta, porque como dice Carlos, ¿verdad? Eso, para eso se necesita ser fuerte, ser valiente y ponerse enfrente de como sea y con quien sea. Y pues, como dice también Esther, ya no es ningún Moisés, hoy es el Señor mismo. Y Él ahí, a través de la luz, nos va a derramar todos los atributos que nosotros necesitemos, que hasta no sabemos ni cuáles son, ¿verdad? En su infinitud, de manera que así pues cerramos el círculo de lo que estábamos hablando, de dónde venimos como humanidad, en dónde estuvimos con esa lectura de nuestra madre con el pie sobre la serpiente, ¿verdad? Y las tentaciones del desierto, las tentaciones que, que vence Jesús. Y, y aquí vamos entonces y nos está dando las herramientas. Primera herramienta, el, el darnos cuenta, el notar esos tips que el Señor nos pone enfrente de cuando las cosas no son correctas y no son buenas. Y tratar de salirnos de ahí, cortar, ¿verdad? Y luego dice la oración, su nombre, su signo y todo lo que nos leyó Mercedes en la lectura también, que ahí ya se está dando él mismo y su luz, ¿verdad? Que no comentamos mucho porque esa lectura de la parte de la luz que hizo Mercedes la tenemos para un tema único que se va a llamar la unidad de la luz. Ujú. Mercedes, Sí, yo quería agradecerle a Marta Lucía que puso en el chat la, la, la bella oración que les hablaba de San Alfonso María de Ligorio. Dice, Señora mía amantísima, San Bernardo te llama robadora de corazones. Dice que andas robando corazones con tu belleza y bondad. Róbame, te lo ruego, el pobre corazón mío, y con él mi voluntad. Yo te la doy toda entera, ofrécela a Dios unida con la tuya. San Alfonso María de Ligorio, me uno a ti en ese deseo y al de todos mis hermanos. Te rogamos, Señor, de todo corazón, que tus actos también alcancen la vida divina, que tus actos también sean vueltos a nacer, vueltos a ser en el divino querer, para que pueda extenderse este reino a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Fiat. fíjate, Mira, vamos, si no hay más comentarios al tema de la luz y las tentaciones, vamos a pasar a la lectura 1174, que es el obrar de la criatura en la divina voluntad. ¿Qué le pasa a ese obrar? Que se hace luz. Y entonces nos dice, hija mía, quien hace mi voluntad, si hace algo, o sea que nos está diciendo que él hace la mayor parte, ¿verdad? Su obra se hace luz. Si habla, si piensa, si desea, si camina, etcétera, las palabras, los pensamientos, los deseos, los pasos se transforman en luz. Pero, ¿de dónde sale esa luz? Procede de su sol, del sol de la divina voluntad. Así que mi voluntad atrae con tanta fuerza a quien hace mi querer que le hace dar vueltas siempre en torno a esta luz. Y al girar, recibe
más luz que lo tiene embelesado en mí. ¿Tienen algún comentario? Yo había preparado algo para profundizar en la palabra embelesado, si me permiten. Y la palabra, bueno, aquí nos está diciendo que quien actúa en la divina voluntad, igual que el Señor, se transforma en luz. Eso es enorme, ¿verdad? No nos la vemos, pero entendemos que todo eso está pasando en la vida espiritual y es una luz como la de Él, procede de su sol y se da vuelta en torno a esa luz. Y cada vez que gira, va recibiendo más luz y vuelve a girar y tiene más luz, o sea, no como nosotros que digamos, pasa el día, pasa la noche y de día a día estamos iguales en cuanto a la luz. Solo las plantas, ¿verdad? Se les nota totalmente cómo van cambiando y especialmente en los países donde hay cambios de estación, se ve cómo van mutando. Pero nosotros, cada vez que damos vueltas sobre ese sol, tomamos más luz y volvemos a girar sobre ese sol y tenemos más luz. Y ese giro es el obrar en la divina voluntad. Si hablas, si piensas, si deseas, si caminas, ¿se acuerdan que Él quiere la humanidad nuestra para tener ese pie, ese paso? Pero ya los verbos que nos salen ya son de Él. Cuando dice las palabras, los pensamientos, los pasos, la palabra, el palpitar, el respiro, es esa parte de la acción. ¿Se acuerdan de esas lecturas en donde él dice que él, él es el paso, Él es el pensamiento, Él es la palabra? Y por eso es que lo que sale de nosotros se va transformado en luz. Y cuando dice embelezar, la palabra embelezar quiere decir que Dios siente intensificado. Quiere decir que lo que está sucediendo es bello, hermoso. Literalmente la palabra embelezar quiere decir entrar en su belleza, ser envuelto con su belleza. Y entonces lo que está sucediendo, digamos, es como que nos va atrapando y vamos dando vueltas y nos va atrapando más en su belleza. Eso es lo que nos quiere decir. Embelezarse es arrebatar, cautivar los sentidos, pero es una palabra muy rica porque va más allá de la simple atracción visual. Es una experiencia profunda que involucra todos los sentidos. Nos fascina, le admiramos y él, como lo dicen otras lecturas, nos deja ensimismados. Tenemos un arrebato emocional, quedamos suspendidos en la realidad, quedamos cautivados y cada vez que volvemos a actuar y girar en él, vamos entonces más, más embelesados, de manera que entonces esa relación con Dios y la criatura va aumentando y se va haciendo a la par una criatura más bella para el Señor, ¿verdad? Y con más amor para el Señor. No sé si quieren comentar algo. No es para leérsela, sino para decirle que cuando tengan la oportunidad, lean la lectura del volumen 3013, porque esa lectura del volumen 3013 habla de los tres modos
modos de obrar de la divina voluntad. Entonces, en esta lectura de la 1174 está tocando en parte esos modos, que el modo dominante, que, o sea, es esa relación entre Dios y su criatura, donde Él es el centro, donde Él se pone celoso, donde Él no quiere que la criatura esté ensimismada en otra cosa que no sea Él. Habla de la palabra, que ese es el otro, esa es la otra, que es del modo de la palabra que le habla. Por eso que dice que si habla, si piensa, si desea, si camina, etcétera, las palabras, los pensamientos, los deseos, los pasos se transforman en luz. O sea que ese es el modo de obrar de Dios en el alma. Son tres modos. La primera es la dominante, el otro es la palabra, el hablar, y el otro es la felicitante, que es cuando ya el alma está completamente ensimismada en Dios, fundida en Dios, donde se felicita a Dios mismo en la criatura. Gracias, gracias Mirta por traernos en cuenta esa lectura para complementar esta, ¿verdad? Voy a apuntarla aquí en el chat. Me dijiste es el número Sí, 20. yo la apunto 3120. Ah, Sí, me encantaría escuchar eso de vuelta, Mirta. ¿Puede ser? Sí, ahorita en la próxima sesión se los voy a explicar con más calmita, pero son Bueno, tres modos sí, de obrar de Dios en el alma. sí, La primera, ajá, es la dominante, dominante. ajá, dominante. La segunda es la de la palabra, el habla. Y la tercera es la felicitante. Son tres modos de él obrar en la criatura y van como que una detrás de la otra. Primero domina el alma de la criatura, luego le habla a la criatura todo lo que sale de la boca, del pensamiento, etcétera, todo es de él, y el otro es felicitarse en la criatura y la criatura en él. Claro. Eh, Sí. a mí me llamó la atención especialmente la parte hablante, Uh-huh, porque la relaciono mucho con la luz. uh-huh, El primer capítulo de San Juan, ¿no es cierto? Y después en Génesis, ¿no es cierto? Eh, la palabra da luz y muchas veces no nos damos cuenta nosotros, pero qué poder que tiene la palabra cuando está hecha o dicha en la voluntad divina. Eh, Creo que eso merece también atención, ¿no es cierto? la palabra crea, eso está en esa lectura, que Es la que palabra es la que crea, o sea, es bellísimo, el hágase, es la palabra. es una cosa tan bella, ¿no es cierto? Sí. Y claro, y la luz embelece, la palabra embelece, todo está relacionado, ¿no? Ujú. Que es hermoso poder atar esos cabos, ¿no es cierto? Y ver la grandeza que es Dios en nuestra vida, que no podemos acaparar todo, pero sí, nada más que eso. Gracias, muchas De gracias. nada. por eso Él con nosotros nos dice aquí, ¿verdad? De que nuestros actos, que son todas las acciones, la palabra hecha verbo, eh, estamos en la luz y hacemos luz. Sí, sí, sí. Y veremos en las siguientes lecturas que vienen para los otros días cómo esa luz va actuando en nosotros, de manera que ese es el mecanismo por el cual le damos Dios a Dios. Ujú, claro, Leti, Yo nada más estaba por las páginas, el volumen que dijo Mirta, primero dijo 3013 y luego después dijeron 3120. O yo escribí mal. Dije, no voy a preguntar. Por eso dije, ¿cuál de los dos es? No dice tres modos de La hablar de la 3013 es la que habla de lo que dijo Mirta, de los modos.
Modo de hablar. ¿Y cuál es la 31:20? Disculpa, Lupita. No, esa es otra. 31:20 habla de cómo la vida divina se extingue cuando hay mezclas de actos. O sea, eso es otra cosa. Disculpen que fue mi error y gracias por traerlo a colación. Yo le dije a Lupita la que no era, pero la que habla sobre los tres modos es Sí. la 30:13. Disculpen. Ok. Creo que nos da unos minutitos para entrar a la siguiente lectura. ¿No hay otro comentario sobre esta grandeza de que terminamos todo en luz? No, nomás lo que estaba pensando, cuando estabas diciendo eso, Lupita, de que tu hablar y tu decir, es cuando ya la persona está viviendo en divina voluntad, que ya entonces el Señor es el que está viendo en ello, por eso todos sus actos son de luz. Sí, ¿no? O por el simple Aquí de ser. Ajá. aquí dice el obrar, ¿verdad? Así que algunos Ujú. solecitos debemos de estar haciendo. Por Ok. supuesto que los actos continuos son Ujú. los que desembocan en, en todo, en, en todo lo que Dios es. Nosotros, pues, estamos actuando, pero el que tiene el sol en sí es realmente quien vive en la divina voluntad. Ujú. Ahora, ¿qué le pasa? Y tomo eso que tú preguntas. Qué le pasa? Imagino que están viendo ustedes que dice la lectura 11.122, ¿verdad? Ujú. ¿Están viendo la 11.122 A ver, no. No, en déjame la, ver. en la, en la, En en la la, pantalla Ok, en sí, la ahora sí ya la pantalla? sí. Ya le cambié, es que tenía la otra Sí, página. sí, Sí, sí. bye. Entonces, Ujú. miren lo que nos dice aquí y que lo podemos, enlazar. A cada Ujú. pensamiento sobre la pasión, el alma toma luz de la humanidad de Jesús. Continuando mi habitual estado, mi adorable Jesús me hacía ver todo circundado de luz que le salía de dentro de su santísima humanidad, que lo embellecía en modo tal de formar una vista encantadora y raptora. Yo quedé sorprendida y Jesús me dijo: hija mía, cada pena que sufrí, cada gota de sangre, cada llaga, oración, palabra, acción, paso, etcétera, produjo una luz en mi humanidad capaz de embellecerme en modo tal de tener raptados a todos los bienaventurados. Ahora, el alma, a cada pensamiento de mi pasión, a cada condolencia, a cada reparación que hace, y como todo lo hacemos en la divina voluntad, ¿verdad? No hace otra cosa que tomar luz de mi humanidad y embellecerse a mi semejanza. Así que un pensamiento de más de mi pasión será una luz de más que le llevará al eterno gozo. Por supuesto que los soles los hace quien vive en la divina voluntad, pero algo de luz vamos tomando aún de el pensar en su pasión. Y esa luz nos viene de su humanidad. Aprovechando que tengo la palabra y que no estoy viendo quién, si han levantado otros la mano, Ujú. Luisa aquí describe a Jesús divinizado, con una luz que sale de su santísima humanidad. Era una luz que él dejaba ver y que lo circundaba todo. Era su divinidad manifiesta. Y hace eso para decirnos de que con los sufrimientos que él vivió y que pues sabemos que esos sufrimientos no fueron cuando estuvo en el Calvario solamente, sino que desde su encarnación, y que no fue una,
sino 3 pasiones le produjeron una luz a su humanidad capaz de embellecerlo como ella lo está viendo en este momento, ¿verdad? Y capaz de que los bienaventurados lo, lo percibieran y pues a ellos también les tiene que haber beneficiado esa luz. Y lo más bello que nos está diciendo aquí es que un alma que repara, que tiene el pensamiento en su pasión, que se conduele de todo lo que él vivió, cada vez que lo hace, nada más ni nada menos nos está diciendo que está tomando luz de su humanidad y, y que se embellece, nada más ni nada menos también que a su semejanza. Entonces, el alma que se está, que digamos, que todos los días hace su acto eh, preventivo y su acto actual y pide la divina voluntad para ella, aunque no esté viviendo en el 4.º grado, toma luz. Es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Y que esa luz la va haciendo más bella y más a su semejanza. Y con esa luz va progresando hasta que llegue a tener los soles como los soles que le dio a Luisa, ¿verdad? Y un dato que quisiera compartir aquí antes de escucharles a ustedes sus comentarios, lo que Mirta opine sobre esta pregunta. Se recuerdan que hay una em, lectura sobre la resurrección donde él dice que esa luz que produjeron sus actos es la luz que él usó para su resurrección. O sea que él tampoco desperdició eso, ¿verdad? Quiero ver si es esta que tengo aquí, esa lectura para que ustedes la vean. Aquí lo dice, miren, es la 15:13, la obra de la resurrección y la luz, la hemos titulado. Hija mía, cuánta luz, cuánta gloria tuvo mi humanidad en mi resurrección, porque en el curso de mi vida en esta tierra no hice otra cosa que encerrar en cada acto mío, en cada respiro, mirada, en todo a la voluntad suprema. Y conforme la encerraba, así el divino querer me preparaba la gloria, la luz de mi resurrección y conteniendo en mí el mar inmenso de la luz de mi voluntad, no es maravilla que si miro, si hablo, si me muevo, salga tanta luz de mí para poder dar luz a todos. Así es que aquí dice, ¿verdad? Que cada acto suyo les sirvió para esa luz de su resurrección. Ahora quiero encadenarte y envolverte en esta luz para poner en ti tantos gérmenes de resurrección por cuantos actos vas haciendo en mi vida. O sea que los actos no solo tienen luz, no solo tienen vida, sino que también el germen de la resurrección es la que hace resurgir el alma y el cuerpo a la gloria. Es germen de resurrección a la gracia, germen de resurrección a la más alta y perfecta santidad, germen de resurrección a la gloria. Y aquí estoy viendo la cara de Mirta. Ella y yo hemos tenido una conversación. Así que conforme el alma hace sus actos en mi querer, así va encadenando nueva luz divina, porque mi querer por naturaleza es luz. Y quien en él vive tiene virtud de transformar los pensamientos, las palabras, las obras y todo lo que hace en luz. Por lo que ya dijimos, ¿verdad? Que todo lo que hace es el verbo en nosotros.
Así es que, y si el querer divino por naturaleza, su ser es luz, pues todos los actos que hacemos en el querer vamos entrando a, a la luz, ¿verdad? Entonces, se abre para sus comentarios. Eso explica muy bien lo que es el purgatorio, es llenar las faltas de luz, que las personas no llenaron su vida con esa luz y haciendo los actos en la divina voluntad, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Wow, eso es, y que Quien no, la que resurrección es la acumulación de toda la divinidad que infundió en su humanidad, y con eso la resurrección, esto es, wow, la resurrección de esas almas wow. está en germen y a medida que actúan, están garantizadas. Por eso es que dice que quien vive en su divina voluntad tiene, no me recuerdo la palabra que usa, pero exentado, tiene exentado el purgatorio. Con lo que dice el doctor Tomasini, empezar a vivir el cielo aquí. En la tierra. Exacto. O sea, cuando él vea la luz que cada quien lleva, se va a ver el mismo, porque él es luz. Entonces allí es un pase adelante. Claro. Marta Lucía y luego Mirta. Muchas gracias, mi Lupita. Es que este tema tan hermoso me recuerda mucho, no sé si de pronto ustedes han escuchado a Olivita de Garagoa, que es una laica acá en Colombia, que a ella se le presentó allá en su finquita Señor de de la Divina Misericordia, y precisamente cuando ella narra, porque ella es una persona que absolutamente nunca asistió a escuela, absolutamente nada, ella siempre hablaba campesinito y que solo sus únicos personas que la acompañan era una vaca y creo que el perro. Pero cuando el Señor se le presenta, ella dice que ella cuando lo describe que él caminaba y que desprendía una cantidad de luces como si tuviera en su vestido muchas esmeraldas o muchas, como decía ella, como, sí, que eran unas luces, ella sí lo veía, sí lo describe. Este es pues el librito donde ella escribe todo. Y en el momento pero es que vamos leyendo, me acuerdo yo lo que ella describe, yo decía, qué cosa tan hermosa, pues porque sabemos que es en este tiempo en el que ella conoció a digamos, tuvo esta vivencia tan hermosa, pero, sin embargo, ella dice que él, por ejemplo, se refería a ella en un lenguaje que era muy raro, que ella no entendía. Ella decía que era como en inglés, pero que sin embargo ella le entendía lo que él hablaba. Y él, lo que más le extraña era que él le dijo, Oliva, ¿para dónde vas? Y ella dice, pero ¿usted por qué sabe mi nombre? Ah, entonces le muestra un libro y dice, llevaba un libro en el brazo, dijo, mira, tu nombre yo lo tengo acá escrito. En todo caso es una maravilla. Y esta parte que hemos escuchado en este día, me la trajo a ella el pensamiento, pero impresionante. Quería compartirles esa partecita, es Olivita de Garagoa. Gracias, gracias. Ahora, Eh, y si tomamos en cuenta que cada alma que actúe genera luz, yo cuando revisé esta lectura ya en abril, visité también el World Meter, que nos va diciendo todos los hechos vitales de la población. Y en abril éramos 8.218.301, eh, no, espérenme, eh, 8.218.301,043.900 humanos que estábamos en la tierra. Y si contamos los que vienen, imagínense qué luz no será toda esa, y que si todos hicieran la divina voluntad también, ¿verdad? A pesar que él dice que, que no siempre serán todos, que no serán todos. Ujú. Mirta.
Esta lectura es bien interesante, ¿verdad? Porque, como estaba diciendo Mercedes ahorita, se conecta con muchas, ¿verdad? Con muchas Ujú. otras lecturas. Entonces, me vino a la mente alguna lectura que habla de que cada acto que se hace en la divina voluntad es una muerte a la voluntad humana y es una resurrección a la vida divina. Una muerte y una resurrección. Por eso Y que se extiende, ¿verdad, Mirta? Por eso Luisa estaba todo el tiempo como que muriendo y viviendo, muriendo y viviendo, muriendo y viviendo. Y así le pasa a un alma que vive en la divina voluntad. Y por supuesto, la luz existe, las tinieblas no existen por sí solas. Las tinieblas existen cuando la voluntad humana pues obra sin la voluntad divina. Se sale de ahí, se sale de la luz porque quiere hacerlo. Entonces, es bellísima esta lectura porque Jesús le dice cuánta luz, cuánta gloria tuvo mi humanidad en mi resurrección. O sea, salía de su humanidad, de dentro de él, hacia afuera salía esa luz, esa fuerza, esa resurrección. Maravillosa lectura. Sí. Dando a entender que su divinidad estaba ahí, Exactamente. el nivel de velado con el que él Ujú. se manejó, ¿verdad? Durante todo el Exacto. tiempo que estuvo en la tierra. Ujú. Gracias, Mirta, gracias. Esther o Carlos. Y ahora podemos comprender mejor esas palabras del Evangelio cuando Jesús dice, yo soy la resurrección. Eso ahora hay una luz en Sí, esas palabras que nos invade, ¿no es cierto? Es Ujú. algo que conquista, ¿no? Conquista. Porque Él ya nos conquistó con esas palabras. Todos vamos a resucitar, todos vamos a resucitar, antes o no sé, como la resurrección del alma primero, ¿no? Eso es fundamental. Y después, bueno, el cuerpo, ¿no es cierto? Pero la resurrección del alma es donde estamos nosotros ahora, ¿no? Es donde tenemos que enfocarnos más que todo, creo yo. Y Sí, qué hermoso que es el Señor, y, cómo enseña. y lo mejor que nos damos cuenta, ¿quién está hablando en esa lectura? ¿En cuál lectura? Perdón. En esta de la resurrección, pero perdón, la que tengo ahorita, espérenme, en esta que está ahorita en pantalla, Jesús mismo. Es Jesús, ¿no? Sí, es Jesús. no sería el verbo eterno, Bueno, el verbo eterno, sí, Sí. 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 En porque Jesús. dice mi humanidad, Mira, mira. ¿verdad? Exacto, Y si exacto. dice mi humanidad, Sí, Ujú. sí, sí. Es una, ese Jesús en mí, dice. esa fusión, ¿no? Ujú. Ay, 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 Dios mío, qué hermoso, ¿no? Ah, Entender que Él propiamente fue el que resucitó en claro, virtud de toda esa luz que tenía, de tantos claro. actos hechos en el divino querer. Guau. Y tenía esa luz para nosotros también. Ujú. Es el germen que nos dio. Es el germen. Sí, sí. Así es que nos está diciendo enormidades aquí, ¿verdad? Como ustedes dicen. Porque cuando nos explica cómo resucitó, ¿verdad? ¿Qué luz usó? Sí, Y no es la luz atómica, no, ¿verdad? Sino que es la luz de todo lo que fue guardándole sus de actos. todos sus actos. Ahora, imagínense, volvamos a la cifra que les di, ¿verdad? De 8 billones de humanos ahorita presente, porque de todos hizo los actos. Sí. ¿Cuántos humanos no serían desde Adán hasta hoy nosotros? ¿Y cuántos Oh, humanos no van a ser de aquí para allá? Porque hizo todos los actos del primero al último. Así que con toda esa luz
él la fue guardando, ¿verdad? Como que fuera batería para Claro, tenerla lista en el momento. Entonces, imagínense de qué luz nos reviste a nosotros. Una luz capaz de hacer resucitar un cuerpo. Eh, qué el conocimiento. verbo, el hágase, resucitando su propia humanidad en un cuerpo glorioso. Sí, Fiat. Es su grandeza, porque nadie Tenemos lo que- resucitó. Él aquí está diciendo claramente de las tres divinas personas, ¿verdad? Ese fue entre Jesús y, 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 y la naturaleza divina del Verbo eterno. Lupita, tenemos que irnos, pero hay dos Sí, personas que quieren hablar. bueno, si pueden decirnos brevemente para que podamos oírlos antes de irnos. Marta Lucía. Solamente es de que entonces, una vez nosotros recibimos el germen de resurrección a la gloria, simultáneamente al recibir ese germen, pro- obviamente porque se está el alma fundida, allí también entonces se generan esas vidas divinas. Ujú, claro. Exacto. Claro. Fíjate. ¿Mm? Exacto. O sea, Gracias. digamos que entramos al horno del cocimiento de toda la infinitud que es Dios. Eh, yo creo que juntamos las mentes de todos aquí y no logramos ni siquiera entender qué es toda la infinitud que puede tener Dios, ¿verdad? Ujú, así es. Mari Hobby. Pues nada más brevemente, porque de verdad ahorita me quedé enfocada en un parrafito que, qué bárbaro, o sea, te dice, y se me sale así como de todo, dices, wow, es mucho lo que me quieres decir, Señor, qué barbaridad, pero así resumido dice, ella es la única que hace resurgir el alma y el cuerpo a la gloria, aparte de lo que decía el señor Carlos, es la resurrección misma. Y por otro lado dice, ahora quiero encadenarte y envolverte en esta luz para poner en ti tantos gérmenes de resurrección. Encadenarte y envolverte en esta luz. O sea, pues sí, desde un inicio que nos empezó a llamar, nos empezó a envolver, wow, 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 se sale así como, de la cabeza, o sea, no nos cabe tanto que nos quiere decir en este justo momento, en este parrafito, wow, 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 es increíble, nada más. Sí, y como la luz es la divina voluntad, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando del de ella, entenderíamos que está hablando de ella, la luz, pero entendemos porque la luz es la divina voluntad. Ujú. Gracias, Mari Hobby, y gracias a todos por su atención y bienvenidos a nombres nuevos que vemos también y espero que sea de mucha bendición estas lecturas y para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Mirta, puedes cerrar, por favor. Buenas noches, Dios los bendiga, que Dios le conceda el reino aquí en la tierra y también en el cielo. Fiat.